Padre, te damos muchas gracias este día por la oportunidad que nos das de estar aquí. Y gracias, Señor, por este tiempo. Todas las personas que estamos aquí, las que van a estar escuchando esta conferencia, Señor, donde quiera que estemos, Señor, háblanos, redargúyenos, convéncenos en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Bueno, el título se ve así como un poquito raro, ¿no? Dice el título, ¿cuál prefieres? ¿Manual o automático? Bueno, esta pregunta se las voy a hacer al final y ya van a tener sentido. Ya ustedes me dicen si manual o automático, ¿ok? Muy bien. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo pueden leer en voz fuerte junto con Guillermo, por favor. 1, 2, 3. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gracias. Vamos a entrar al tema. Y vamos a ver algunos comentarios tradicionales sobre lo que es andar en el Espíritu. Vamos a ver lo que se dice en términos generales en muchas iglesias. Dicen, andar en el Espíritu significa vivir de acuerdo con la guía y el poder del Espíritu Santo, obedeciendo sus indicaciones y permitiendo que su fruto, como el amor, la alegría y la paz, se manifieste en la vida. Ese es un comentario de una organización. Vamos a ver otro comentario. Dice, es una vida de dependencia de Dios, buscando su voluntad y viviendo de acuerdo con sus principios. Y vamos a ver el último comentario de andar en el Espíritu. Se puede entender obediencia al Espíritu Santo en nuestros pensamientos, palabras y acciones. Obediencia al Espíritu Santo. Todo aparentemente lo vemos bien. Dices tú, no, pues sí, estamos de acuerdo. Pero para poder explicar qué es andar en el Espíritu va a estar un poquito, ya saben, como somos aquí, nos vamos a profundizar, y voy a poner unas bases primero, antes de entrar bien, y voy a poner lo siguiente como ejemplo. En la construcción de un automóvil se puede fabricar un pedazo de este auto en México, otro pedazo se puede hacer en China, otro pedazo en Uruguay, armarlo en Bolivia y quedar listo para venderlo en cualquier país. No estoy diciendo que eso sea, pero así es como trabajan las automotrices. Unas partes las hacen en determinados países, en otras partes los arman y al final los venden en diferentes lugares. Muy bien, continúo. La idea de tener ese automóvil es que un producto construido con tecnología industrial, automatizado, porque responde a un diseño automático. O sea, lo que se hace en un país y lo que se hace en otro país y en otro país y en otro país, todo está perfectamente coordinado porque está ¿qué? Automatizado. ¿Sí? O sea, todos tienen, ya sabe cada país lo que tiene que construir, lo que tiene que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Por eso está ¿qué? Automatizado. Sin embargo, también hay productos que se construyen o se hacen a mano. Es algo más de folclore, es como algo más folclórico. Pero estos productos hechos a mano no posicionan a una nación como puntera. Pudiéramos, por ponerle un nombre a estos productos, manufactureros. Vamos a ponerle esa palabra porque se hacen a mano. Ese es el origen, manufactureros. ¿Sí nos queda claro? Entonces hay productos que se hacen ¿con qué? Con tecnología, automatizados. Y hay productos que son de carácter folclórico, más con la mano, más localizados, o sea, en ciertas regiones, ¿sí? Por ejemplo, hay lugares que hacen unas ollas de barro bien bonitas. ¿Sí les ha tocado ir? ¿Sí? Y dices tú, ay, hasta se
ves así unas hoyoronas y ay, hasta se me antojó un mole, ¿verdad? Un mole poblano, ¿verdad? Así que sacan el mole con ahorita me acordé de algo, les voy a platicar así de rápido. Es que me acordé, hace muchos años, en 1900, ahorita les voy a decir qué año fue. En el 87, por ahí, 86, 87, 1987, por ahí. Fui a predicar a un centro de fe en Texcoco, allá en el Estado de México. ¿Y qué creen? Me hicieron de comer mole, pero empezaron a hacerlo la esposa del pastor y las hermanas ahí de la iglesia, empezaron a hacérmelo a las 7 de la mañana. O sea que el cacahuate, el chocolate, todo lo que lleva ellos ¿cómo se llaman de piedra? Molcajete. Metate, me sacó de onda, no, molcajete. El metate ya después de comer, ¿verdad? Prepararon el mole. ¿Y qué creen? Mataron el guajolote. O sea, lo mataron, lo pelaron. A las 3 de la tarde, con las tortillas hechas a mano. No, hombre, ahorita vamos a salir a comer mole, ¿qué les parece? Riquísimo. Eso es una construcción, ¿qué? A mano. Es una construcción, ¿qué? Folclórica. ¿Sí? ¿Sí le entendimos? Ok. Ahora sí, vamos a entrar a la revelación. Empezamos. Para poder tener una revelación de qué cosa es andar en el Espíritu, tenemos que saber y entender que hay una tecnología espiritual. Así como hay tecnología para hacer un carro, recuérdate que todo lo que nosotros vemos aquí es un reflejo del mundo espiritual. Entonces, hay una tecnología espiritual también. La tecnología espiritual es cuando una persona que es hija de Dios, el Espíritu de Dios hace que responda de manera automática en los asuntos de Dios y no de una manera manufacturera. Otra vez, la tecnología espiritual es cuando quien ya es hijo de Dios, por medio de su espíritu, hace que esa persona responda de manera automática en los asuntos de Dios y no de una manera que manufacturera, no algo a mano. Lo explico. Cuando hablamos de manufactura, estamos hablando de transformación artesanal, algo que se hace con las manos. En otras palabras, el esfuerzo humano. Repito, cuando en esta conferencia tú oigas que estoy hablando de algo de manufactura, estamos hablando de ¿qué? De esfuerzo humano, algo que nosotros hacemos con nuestras manos, algo muy folclórico. Y cuando nos referimos a tecnología, automatización, industrialización, hacemos referencia a sucesos de transformación con herramientas especializadas y con resultados a gran escala. Entonces estoy poniendo las bases de dos cosas. Una, las cosas manufacturadas son cosas hechas ¿qué? A mano. ¿Y tiene que ver qué? El esfuerzo humano. Y la otra, ¿qué son? Las cosas automatizadas, industrializadas. Cosas que pasan en automático. Ok. Primer pregunta de mesa. Número 1. La tecnología del Espíritu trabaja con la vida del Espíritu. Pregunta, ¿y cuál es uno de los fines de la vida del Espíritu? Corre tiempo. Vamos a volver a leer la pregunta. Fíjense la pregunta. Va. Como dicen en los aviones. Attention please. La tecnología del Espíritu trabaja con la vida del Espíritu.
¿Cuál es uno de los fines de la vida del Espíritu? ¿Cuál fue el primer versículo que leímos? Andar en el Espíritu, ¿y qué? ¿Y no satisfagáis qué? Ok, entonces la respuesta que yo les tengo es: se trata de sacar al hombre de la atracción humana, de las cosas hechas a mano, o sea, con el esfuerzo humano, y llevarlo a la atracción espiritual. Yo sé que algunos me respondieron algo muy similar, pero ¿cuál es uno de los fines? Sacar al hombre de la atracción humana. O sea, lo dijeron de otra manera, trasladarnos de hacer las cosas con el esfuerzo humano de manera manufacturera y meternos ¿a qué? A la tecnología espiritual. Sigo. O sea, sacar al creyente de la manufactura, del folclore, de lo hecho a mano, esfuerzo humano, a la industrialización, a lo automatizado, porque responde a un diseño automatizado creado en el mundo espiritual. Ahorita una persona me dijo: oye, pero en esa época no había cosas como automatizadas. Le dije: dame chance, lo voy a explicar más adelante. Entonces denme la oportunidad, porque yo sé que ahorita les dicen, están pensando, está como muy robotizado esto. Denle chance, vamos de menos a más, ¿sale? Ahí voy. Estoy poniendo bases. Ahorita que entremos a la revelación de la revelación ya vamos a armar todo, ¿sale? En el antiguo pacto toda la obra era manufacturada, todo era hecho a mano, por eso era lento, tenían que ir por el sacrificio y había un montón de ritos dentro del sacrificio de ese animalito. Hay muchísimas cosas, incluyendo 3 tipos de diezmo diferentes. Si tú crees que en el Antiguo Testamento había un diezmo, estás equivocado. Había 3 diezmos diferentes. O sea, la gente invertía más del 30%. Aquí en los sistemas convencionales evangélicos, con todo respeto, manipulan mucho a las personas para que den el diezmo para que Dios los bendiga. Si no, Dios va. Pero no, ni siquiera eso saben copiar bien, porque en el Antiguo Testamento estamos hablando de 3 diezmos diferentes. Entonces es diferente. Había muchas cosas que se hacían a mano, o sea, muchas cosas folclóricas o manufactureras, en el sentido que se hacían y se hacían y se hacían y se hacían. Todas las formas de culto en el Antiguo Testamento se hacían a mano, no en automático. ¿Por qué? Porque eran figura y sombra de lo que iba a venir. Y la pregunta es, ¿qué es lo que iba a venir? Ya se la saben. ¿Qué es lo que iba a venir? ¿Qué es lo que iba a venir? Todo el Antiguo Testamento es figura y sombra de lo que iba a venir. ¿Qué es lo que iba a venir? ¿Perdón? Cristo. ¿Y qué representa Cristo al final de todo? Ok. Muy bien, Cristo. Y la respuesta a todo es: consumado es. ¿Qué es lo que iba a venir? La consumación ¿de qué? De todas las cosas que eran figura y sombra. Todo lo que pasa en el Antiguo Testamento, todo tiene un qué, por qué y para qué. Que si el arca de Noé, que si el tabernáculo de Moisés, que si le nació un hijo a fulano rey, que si... Todo tiene un qué, por qué y para qué. No es por casualidad. Y todo es ¿qué? Figura y sombra ¿de qué? De lo que iba a venir. ¿Quién iba a venir? Cristo. Y con Cristo consumado es. O sea, todo se tenía que consumar. Muy bien, sigo. Ahí vamos ya. O sea que antes de la cruz no se era tan competente. Esa es la razón por la que ahora, posterior a la cruz, nos volvemos competentes. Segunda a los Corintios 3:5 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios,
A ver, léalo en voz fuerte con Guillermo. 1, 2, 3. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Verso número 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Nos hizo qué? ¿Nos hizo qué? ¿Ministros qué? ¿De qué? ¿De la Biblia? Ah, ¿no es de la Biblia? No, es del nuevo pacto. Porque en el antiguo pacto todo era hecho a mano con el esfuerzo del hombre, todo era manufacturado. Y ya, ahora, esa es la razón por lo que ahora, posterior a la cruz, nos volvimos ¿qué? Perdón, luego dice, no de letras, sino del espíritu, porque la letra ¿qué? Mata, más el espíritu ¿qué? Vivifica. Sin embargo, si no entendemos el tema de la competencia y se nos revela el mensaje de la cruz, podemos caer en lo que caen muchísimos creyentes. ¿En qué caen? En querer hacer las cosas espirituales a mano, o sea, con el esfuerzo humano. Eso es ser incompetente. Otra vez, lo voy a explicar, estoy yéndome despacio. Todas sus dudas, anótenlas ahí, ahorita las vamos a ir respondiendo. Va, otra vez. Si no entendemos el asunto de la competencia y si no se nos revela el mensaje de la cruz, podemos caer en lo que caen la gran mayoría de los creyentes. Quieren hacer las cosas espirituales a mano. Y incompetencia es caer en hacerlo a mano. Manufactura con el esfuerzo humano de carácter folclórico para que todos vean que todo lo que se hace está bien bonito. Dice, mira, qué bien me salió este evento. Mira, ¿ya vieron qué bonito me salió? ¿Por qué? Porque esto es de carácter ¿qué? Humano. Y entonces ya buscamos personas en la iglesia que tengan más talento para hacer ciertas cosas para que salgan bien. No sé si me va a entender. Ah, mira, llegó una familia nueva, hay que ponerlo a hacer esto para que no se nos vaya. ¿Han oído hablar de eso? ¿Les suena familiar? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer ¿qué? Todo con el esfuerzo ¿qué? Humano. Entonces, querer hacer las cosas de la vida del espíritu con el esfuerzo humano, para que se vea bonito, para que no se vayan, para que todo se vea mejor, eso no está bien. Hacer las cosas espirituales a mano es no estar de acuerdo con ser competente. Y es cuando el hombre hace sus propias doctrinas y se nos olvida que las doctrinas van mutando, van cambiando. Otra vez, estoy aventando así algo, son bases, fundamentos para ahorita lo que quiero llegar. Otra vez, cuando nosotros hacemos las cosas espirituales a mano y no hemos entendido el asunto de la competencia, hacemos nuestras propias doctrinas. Y hay algo que pasa, las doctrinas van mutando, van cambiando. ¿Por qué? Porque las personas van cambiando. Y caemos en doctrinas bien ridículas. Cómo te tienes que vestir, qué tienes que comer, cuánto tiene que durar la reunión. La reunión, si empieza con música, qué tipo de música, qué instrumentos sí, qué instrumentos no, cuánto debe de durar la conferencia, cómo tiene que venir vestido el conferencista, cómo se tiene que sentar la gente, qué tiene que haber, qué no tiene que haber. Y entonces caemos en una serie de cosas y esas cosas van cambiando. Les voy a poner un ejemplo. Ahí va, un ejemplo. 1920, o sea, hace más de 100 años. Entre 1910 y 1920 hubo un problemón en las iglesias evangélicas. ¿Cuál creen que era el problema? Metieron el piano a la iglesia.
Y había una corriente muy fuerte dentro de la iglesia, los principales líderes, estoy hablando a nivel nacional, estoy hablando de Estados Unidos y de Europa, principalmente en los Estados Unidos, se pusieron en contra porque ¿cómo es posible que metieran el piano en la iglesia si el piano era un instrumento que se tocaba en los bares? Y fue un problema que duró 30, 40 años. Hasta que en 1935, 1940 lo aceptaron. Porque el piano se usaba en los bares. Y era un asunto doctrinal. Y hacían una lista de cuáles instrumentos sí y cuáles instrumentos no. Eso cambia, señores. Eso va cambiando. Cambian la canción, pero no cambia la adoración. Cambian el teclado, cambian el vocabulario, cambian el edificio, cambian muchas cosas. Sin embargo, siguen consumiendo al final de los cambios lo mismo. No, es que ya llegó una iglesia bien moderna que trae mucha tecnología. Es que ya llegó otra iglesia que trae una alabanza. Es que ya llegó una iglesia. Es que ya empezó un ministerio que... ¿Sabes qué? Eso cambia. Porque no hemos entendido qué es andar en el Espíritu. Y voy para allá, estoy poniendo las bases, no se me desesperen. ¿Por qué digo que siguen consumiendo lo mismo? ¿Por qué? Porque no son cambios con la tecnología espiritual, no son cambios competentes, automatizados, bajo diseño divino. Son cambios manufacturados a mano, con el esfuerzo humano, llenos de folclore. O sea, al final del día vuelven a ser incompetentes. No sé si me doy a entender. No se trata del edificio. No se trata de cómo empieza la reunión. Se trata de la esencia. ¿Qué es lo que se enseña? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que realmente... Mira, ¿por qué a algunos de ustedes les gusta ir al mismo restaurante? Por ejemplo, dicen, vamos a comer pizza, y van, ya saben a cuál van a ir. Vamos a comer unas carnitas, ya saben a dónde van, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué van al mismo lugar? Porque tú ya sabes lo que dan ahí y te gusta. ¿Sí? Dices, no, es que... Dices, quiero una hamburguesa. Y ya sabes a dónde. ¿Sí o no? Quiero un mole. No, cuando llego a ir a Puebla, y ahí sí, no me la pierdo. Ahí sí. No sé si me va a entender. Las vidas no son trastornadas, transformadas y viviendo en la asignación diseñada por Dios porque no han entrado a la automatización de la tecnología espiritual, a la competencia. Esto que estás leyendo, yo sé que no lo estás entendiendo del todo. Dices, a ver otra vez. Lo voy a explicar y voy para allá. Y ahora sí, señores, vamos a entrar a la revelación de la revelación. Ahora sí, todo lo que he dicho, le vamos a poner versículos y vámonos a la profundidad. Pero necesito que me tengas paciencia, porque enseñar esto no está tan fácil, porque todos traemos un chip diferente. Entonces necesito como poner ciertas cosas y que tú solo me des o le demos la oportunidad a Dios de escuchar otras cosas. Entremos a la revelación de la revelación. Segunda y última pregunta de mesa. Esta pregunta es para pensar. ¿Por qué dice en el nuevo pacto que somos ministros competentes? Corre tiempo. Y de aquí arrancamos ya todo lo que traigo ya en base con profundidad para la enseñanza de este día. ¿Por qué dice en el nuevo pacto que somos ministros competentes? Corre tiempo. 4 mesas respondieron muy bien. Ahorita que dé la respuesta van a escuchar cuáles son las 4 mesas. Y aquí ya voy a empezar a juntar todo lo que hemos dicho. Así que ya empezamos todo a armar todo.
Porque el ministro competente solo es competente porque se responde automáticamente a una disposición del Espíritu y no a un programa humano. Esa es la respuesta. Ok, eso es lo que dijo Brian, pero no lo dejaron leer a Brian. Bueno, ok. Entonces, porque el ministro competente solo es competente, ¿por qué? Porque se responde ¿qué? Automáticamente a una disposición del Espíritu y no un programa humano. Ok, aquí empiezo. Listos. La palabra autoridad tiene algunos significados y uno de esos significados es automático. Uno de los orígenes de la palabra autoridad viene de automatiqué. Entonces, en el Nuevo Testamento sí habla de cosas automáticas. Automatique es la palabra que se usa en griego cuando Jesús dice, cuando la semilla cae en tierra, en buena tierra. La palabra cae se escribe automatique y en griego significa que cuando la semilla toca con la tierra se activa automáticamente. ¿Se acuerdan? Dice, si la semilla no cae en tierra y muere. Esa palabra cae en griego, una de las significados o de las buenas traducciones es si la semilla no automatique. Automatique y autoridad se refieren a la combinación de procesos automáticos que son gobernados o controlados por la autoridad. O sea, hay muchas partes donde automatique y autoridad van de la mano. Continúo. Una persona manifiesta más vida del Espíritu cuando responden más automáticamente a una orden de Dios sin pasar por el proceso de toda manufactura del pensamiento y de los procesos mentales y emocionales. Por ejemplo, por el Espíritu te dice perdona a los que te ofenden, ama a tus enemigos. ¿Y qué es lo que hace la manufactura, el folclore? Lo hecho a mano. No, pero es que todo lo que me dijo y es, no, las caras chuecas y no, si todas las que me ha hecho. Pero es que lo tienes que perdonar. No, es que... ¿Por qué? Porque no es algo automático. No sé si me están dando a entender. O sea, cuando las cosas pasan por el proceso emocional, miren, muchos de ustedes yo los conozco, a casi todos, pero a muchos los conozco un poquito más. Y algunos de ustedes son bien emocionales. Son un nudo de emociones. Y otros de ustedes son un nudo de pensamientos. No, es que yo creo, usted busca. Y cuando viene algo de parte de Dios, generalmente por nuestra condición humana, lo pasamos por esos filtros del pensamiento y de las emociones. Y cuando viene una palabra de parte de Dios, que sabemos que viene de parte de Dios, no respondemos en automático. No sé si ya me estoy dando a entender. Con hacer las cosas de manera automática, industrializada, y hacer las cosas a mano. Continúo. La Biblia dice, esta iba a ser la pregunta 3, pero dije no, la voy a poner así. La Biblia dice que en nosotros está el responder automáticamente. ¿En qué parte de nosotros? Menciónalo por favor y justifica. No les voy a dar minutos ni es por mesa. Esa ahorita la voy a hacer de rápido para avanzarle, porque traigo más cosas. O sea,
La Biblia dice que nosotros, dentro de nosotros, está el responder automáticamente. Hay una parte de nosotros que está el responder automáticamente. ¿Cuál es esa parte de nosotros? La Biblia, ¿cómo le llama a eso? ¿Cómo le llama la Biblia al responder espiritualmente? ¿Cómo le llama la Biblia a esa parte de nosotros donde nuestra naturaleza espiritual responde automáticamente? ¿Perdón? ¿Cómo le llama la Biblia al hacer la voluntad de Dios de manera automáticamente a esa parte que está dentro de nosotros? ¿Cómo le llama la Biblia a responder de manera automática para andar en el espíritu a esa parte que está dentro de nosotros? ¿Cómo le llama la Biblia al movernos en fe para responder de manera automática a esa parte que está dentro de nosotros? ¿Cómo le llama la Biblia para ser competentes, para responder automáticamente a esa parte que está dentro de nosotros? ¿Cómo le llama la Biblia al tener amor para poder responder de manera automática a esa parte que está dentro de nosotros? No, fe no. Ok. Hay una parte que la Biblia, y vamos a leer ahorita los versículos, que está dentro de nosotros. Y por eso la Biblia nos dice, ok, ahí va. Segundo a los Corintios 4:6. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros ¿qué? En nuestros ¿qué? Corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hechos 13:22 dice, quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mí, que hará todo lo que yo quiero. Hebreos 10:16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus y en sus mentes las escribiré. Señores, y hay más, sobre toda cosa guardada, guarda tú, porque del corazón ¿qué? Mana la vida. Entonces, señores, sus palabras están escritas en el corazón, porque el corazón responde automáticamente, y lo automático hace que la tecnología espiritual avance. Cuando tú tienes de parte de Dios una palabra en tu corazón, y tú, no, voy a procesar, voy a pensar, voy a orar a ver qué. No, brother. Mira, ¿sabes para qué es la oración? Ya lo he dicho 1000 veces aquí. La oración es para aceptar la voluntad de Dios. Es para que Él te convenza de lo que Él te quiere convencer. Porque hay una parte dentro de ti que es la vida del Espíritu, que Él ya te dijo lo que tienes que hacer. Pero, como nos cuesta trabajo, ¿qué es lo que hacemos? Lo disfrazamos de religiosidad. Voy a orar a ver qué el Señor me dice. Voy a meditar para pensar. Fíjate lo que te voy a decir. Dios es automáticamente poderoso. Y cuando se combina con un hombre que es automáticamente humilde, se produce la manifestación de la gloria, y eso es reino. ¿Qué es una persona humilde? Una persona humilde, voy a agarrar tu Biblia, por favor.
Espere. Una persona humilde no es una persona que anda con su Biblia bajo el lomo. Hermanos, aquí estoy, para la gloria y honra de Dios, con toda humildad, vengo delante de ustedes. Eso no es humildad. Porque hasta tienen el mismo tonito de voz todos los que hablan así, y le hacen así, se paran igual. Eso no tiene que ver con humildad. Humildad es, ¿qué crees que es humildad? Ya se la saben, ya se las dije. Responder automáticamente a lo que Dios quiere que respondas. ¿Qué es una persona humilde? Una persona humilde es que no le echa crema a sus tacos, que voy a pensar, voy a ver qué me dice el filtro de las emociones, voy a ver qué me dice el filtro. Simple y sencillamente responder automáticamente. ¡Pum! Dios me dijo esto, vámonos. ¿Por qué dice en el Nuevo Testamento? Fíjate lo que te voy... Esta no está aquí, ¿eh? ¿Por qué dice en el Nuevo Testamento que somos hijos de Abraham? Si Abraham era antes de la ley. Porque Abraham respondía automáticamente por la fe. Dice que por la fe somos hijos de Abraham. Porque Abraham era un tipo que le dijo a Dios, agarra a tu hijo y sacrifícalo. Sí, Señor, vente. Vente, mi hijito. Vámonos. Y le dice el chamaco, ¿a dónde me llevas, papá? Vamos a ofrecer sacrificio. ¿Y dónde está el sacrificio? Ya lo conocerás, mijito. Peínese bien. A ver, levanta el cuellito. Mira, está limpiecito. Pero, gracias. No te va a pasar nada, no te preocupes. Se puso nerviosa, tragó saliva. Respondió automáticamente. Por eso somos hijos de Abraham, por la fe. No, que porque la dispensación y que en el pacto abrámico y el pacto de... Señores, esos de los pactos y las dispensaciones las inventamos nosotros dentro de los quehaceres teológicos, homiléticos y semánticos y todo lo que tiene que ver con la teología. Señores, esto tiene que ver con el Espíritu de Dios. Por eso cuando Jesús habló de reino, habló de la semilla. Cuando la semilla cae en buena tierra, inicia algo automático a pesar de que no vemos. La transformación y evolución se da en la tierra, aunque no lo veamos. ¿Dónde cae la semilla? En la tierra, escondida. Cuando Dios hace algo y tú respondes automáticamente, no se ve nada. Pueden pasar horas, días, semanas o meses, o años, o décadas. Y tú no ves nada, pero ya respondiste automáticamente a algo de parte de Dios. Como hijos estamos incorporados a su naturaleza. El nuevo pacto significa que no hacemos cosas por lo que se nos enseña, sino que hacemos cosas automatizadas por la vida del Espíritu. ¿Te acuerdas que en el nuevo pacto hace unos domingos atrás enseñé que en este pacto no iba a haber ningún hombre que nos iba a enseñar nada? Si tú crees que yo te estoy enseñando algo, estás bien equivocado. Yo no te estoy enseñando nada. Yo solamente soy un instrumento de parte de Dios y el que te está enseñando es Dios. Porque yo no tengo la capacidad humana de enseñar nada. No tengo la capacidad de nada. Simple y sencillamente somos instrumentos, punto. El que nos enseña es el Espíritu. ¿Y de qué estamos hablando aquí, señores? Estamos hablando que si realmente estamos incorporados en su naturaleza, en este nuevo pacto, hacemos cosas en automáticos por el Espíritu. Por eso dice Jesús, y si te pegan, pon la otra mejilla. ¿Cómo ponerla? Es que no está hablando de un asunto literal, está hablando de una respuesta automática cuando andamos en el Espíritu. No sé si me están dando a entender. O sea, que si te hacen una agachada, no te ofendas.
Que si hablan de ti, que hablen, perdona, no quedes con rencor. Son cosas que tienes que hacer en automático, porque si las pasas por tus emociones o por tus pensamientos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vas a recurrir a aquel salmista que dijo, qué bonita es la venganza cuando Dios no la concede. No. Fíjate lo que te voy a decir. Se supone que nos congregamos en la iglesia porque la vida del Espíritu nos condiciona automáticamente a venir a la iglesia. No ofrendamos porque recibimos un curso de todos los beneficios que tenemos cuando ofrendamos, sino porque se responde automáticamente a la vida del Espíritu, más allá del conocimiento lógico. ¿Y qué es lo que se hace en muchas iglesias? Quiere que seas lógico para que te congregues, y si no eres lógico, te meten miedo. Si no ofrendas, te meten miedo. Y si no traes todos los diezmos, entonces no va a abrir las ventanas y va a venir el maligno y te va a robar y te va a enfermar y estás abriendo las puertas del diablo y la gente, ¿cuánto me cuesta? Hay que pagar piso. ¿Cuánto cuesta ahora? No se trata de pagar piso, es un asunto del Espíritu. O sea, tú vienes porque hay algo del Espíritu que te está diciendo, hey, ven. ¿Por qué? Porque en este diseño que es de Él, el de la iglesia, nosotros recobramos memoria. Nosotros ya fuimos creados desde antes de la fundación del mundo y estamos aquí como cuerpo poniéndonos de acuerdo cómo establecer el reino de Dios en la tierra y recobrando esa memoria con la que nosotros fuimos creados. Nada más. Oye, ¿y cuánto tengo que dar? Cada uno de, como propuso su corazón. Es que tengo que dar el diezmo y tengo que dar. Es un sistema tributario de la ley, brother. Si se aplica el diezmo como es, son 3 diezmos. Si con trabajos a veces damos el 1%, ¿tú crees que van a dar más del 30%? Y hay quienes damos el 5%, hay quienes damos el 10%, hay quienes damos el 20%, hay quienes damos el 50%. ¿Por qué? Porque es un asunto automático del corazón. No es un asunto, porque si tú te pones en tu lógica, no damos nada. ¿O sí? Pues no, en la lógica no. Si nos quedamos en la lógica, pues no venimos. Pues nos vamos a un buffet de desayuno. Nos levantamos tarde, nos vamos a desayunar tarde. ¿O no? Digo, 300 bolas, un desayuno buffet. Somos 3 en la casa con menos de 1,000 pesos con todo y propina. Y hago, te empanzas, ¿no? Pero no es un asunto de pensamiento, es un asunto de automático. La iglesia tiene que volver a la vida del Espíritu y encontrar que los parámetros que están manifestando por el Espíritu es la doctrina de los apóstoles. Por eso Pablo dice andar en el Espíritu. Cuando dice Pablo, dice anden en el Espíritu, está diciendo anden en automático. Si ando en el Espíritu, no tengo tiempo de andar en la carne, porque cuando se anda en el Espíritu, no te queda energía para la carne. Pregunta, ¿por qué no me queda energía para la carne? ¿Por qué? Si yo ando en el Espíritu, ¿por qué digo que no me queda energía para la carne? ¿Por qué? Ustedes que todos lo saben y lo que no lo inventan, ¿por qué? Porque estoy haciendo todo manual. O sea, ¿por qué dice
que debo de andar en el espíritu y no en la carne. ¿Y por qué si yo ando en el espíritu no tengo energía para andar en las cosas de la carne? Esa es la pregunta. ¿Por qué si ando en el espíritu no tengo energía para andar en la carne? ¿Por qué? Porque, o sea, yo mi energía la uso como yo quiero. O sea, mis fuerzas. Si yo ando en el espíritu, no voy a tener fuerza de andar en la carne. Y si yo ando en la carne, pues me da mucha flojera andar en las cosas del espíritu. Por eso pues me quedo en la casa. Ahí le oro a Dios en mi casa los ratitos que tenga chance. ¿Por qué dice que andar en el espíritu? O les pregunto yo más bien, ¿por qué dice no andes no satisfagan las cosas de la carne, anda en el espíritu? ¿Por qué? Si yo ando en el espíritu no tendré fuerzas para andar en la carne. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí, pero ¿por qué no voy a tener fuerzas para andar en la carne? Fíjense bien. Porque en automático me pide, están muy espirituales, pero están buenas las respuestas. Por ahí vas. Por ahí vas. Van bien. Ahí va. Porque andar en el espíritu es un asunto de operación. O sea, es hacer las cosas que la tecnología espiritual de manera automática me está diciendo que haga. Lo voy a explicar de otra manera. Ven, flaco. Ven, Alberto. Ponte acá, aquí. Si él anda en la carne, él se inventa su propia asignación. O sea, Dios nos hizo un diseño a cada quien y hay una asignación de parte de Dios para cada quien. Andar en la carne es andar en el diseño que yo me autoinventé. Yo me hice mi propia autoasignación. Y entonces yo hago mis planes y le digo a Dios, Señor, estos son mis planes y quiero que tú me bendigas y que tú me ayudes en mis planes. ¿Sí? Andar en el espíritu es andar en los planes, en el propósito de, en la asignación de, en el diseño. Y cuando yo ando en el espíritu, andar en el espíritu no es andar flotando como angelito. Ay, andar en el espíritu. Ay, qué bonito se sintió la alabanza. Ando en el espíritu, familia, ya llegué. Hola, familia hermosa, amigos de la iglesia, hermanos en Cristo, preciosos amados. Eso no es andar en el espíritu. Andar en el espíritu es que los diseños de Dios que Él tiene para ti los hagas aquí en la tierra. O sea, ¿se acuerdan de lo que hablamos el domingo pasado? Que los fundamentos sobre los cuales Dios diseñó tu vida, sobre los cuales tienes que edificar tu vida, vas a tener que invertirle un montón de tiempo, de energía y de fuerzas para hacer lo que Dios te dice que hagas. Y cuando tú estás haciendo lo que Dios te dice que hagas, cuando Dios te dice que tú hagas lo que tienes que hacer, brother, no vas a tener ganas de andar inventando otras cosas para ti. No vas a tener la fuerza física de andar diseñando o inventando o haciendo tu rollo de tu vida. Entonces, ¿por qué andar? Porque andar en el espíritu es un asunto de operar lo que Dios me dijo que haga, o sea, hacer lo que Dios me dijo que haga. Gracias, muchas gracias. ¿Sí me dio a entender? Entonces, cuando yo ando en las cosas del espíritu, yo no tengo fuerzas para andar en las cosas de la carne. ¿Por qué? Porque cuando yo ando en las cosas del espíritu, ando en friega, haciendo lo que Dios me dijo que hiciera. Si Dios te dijo que hicieras una constructora y que esa constructora iba a ser para su gloria, brother,
haz la constructora, porque esa constructora es de Él y tú eres el administrador. Si Dios te dice que hagas una escuela, haz la escuela, porque la escuela es de Él y tú eres el administrador. Si Dios te dice que pongas un supercito, brother, pon el supercito, porque el supercito es de Él, tú eres el... O sea, no sé si me estoy dando a entender. Cuando tú andas en las cosas del Espíritu, no tienes chance de andar en las cosas. O sea, o andas en lo automático de Dios, o andas en la manufactura de tu esfuerzo humano. Por el Espíritu lo sabemos. Nos debemos volver seres espirituales automáticos. Por ejemplo, se le dijo a Lázaro, sal fuera. La orden estaba dada al chip espiritual, porque por el Espíritu se responde automáticamente al Espíritu, después a la mente. ¿Y esto de qué sirve? Fíjate bien, ¿te acuerdas de Jesús que le dijo a Lázaro, sal fuera? Le estamos hablando al chip. O sea, la carne, ¿cómo estaba? Ya apestaba. Es un asunto en automático. ¿Qué fue lo que respondió? En automático. Porque por el Espíritu se responde automáticamente al Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios me hable, yo tengo que responder ¿qué? En automático. Pero si yo, Señor, voy a meditar en lo que me dijiste, voy a orar para ver qué me... Brother, por eso hay un montón de cristianosaurios en las iglesias. Nos dice algo Dios y pasa el tiempo. Y luego vemos que Dios hace con alguien lo mismo que nos había dicho y dice, a mí Dios ya me lo había mostrado. Sí, papá, pero no hiciste nada. Porque este no es un asunto de meditar, este es un asunto de responder en automático. ¿Qué pasa con los carros de ahora? Ya ni la llave se pone, ¿verdad? Llegas y oprimes un botón y enciende, ¿sí o no? ¡Bum! Y claro, tienes que tener la llave ahí a un ladito, ¿no? Pero, ¡bum! Prende en... Imagínate que le picas y que te llegue el carro. Voy a pensar si enciendo o no enciendo. Dame un ratito. Y un ratito en idioma mexicano ya saben lo que es un ratito. Y así somos con Dios. Y luego ya cuando le decimos a Dios, va. El Señor dice, no, pues, yo ya ando en otro rollo. Porque no aprendimos a... Eso es andar en el Espíritu. Responder en automático a la vida del Espíritu. Entonces, ¿de qué me sirve a mí? Esa era la pregunta que me quedé. Por el Espíritu se responde automáticamente al Espíritu, después de la mente. ¿Y esto de qué me sirve? Ahí ponga la pregunta, por favor, al final. ¿De qué me sirve eso? ¿De qué me sirve responder automáticamente a mí, a la vida del Espíritu? ¿De qué te sirve en la vida práctica? ¿De qué? ¿De qué te sirve? La respuesta del Espíritu es la que hace avanzar los planes que Dios diseñó para ti. La respuesta del Espíritu es lo que hace avanzar en tu vida los planes que Dios diseñó para ti. Señor, ¿por qué no avanzo y aquel se avanza? Ah, porque aquel responde en automático y tú no. Tú todavía le echas de tu carnita. Como te crees bien fregón, dicen, ah, yo le voy a echar tantito para que vean, para que se vea bien así con el toque mexicano. No, aquí no somos mexicanos, ni gringos, ni nada, somos ciudadanos del reino de los cielos. Nuestra ciudadanía está allá. Termino con esto. Ya casi acabo. Es fundamental
para la revelación, entender que la cáscara de la banana no es la banana. Y nadie te sirve la cáscara de postre, te sirven la banana. Cuidado, porque muchos pueden estar alimentándose de la cáscara y estar tirando el fruto. ¿Qué significa esto? ¿A dónde quiero llegar? A esto. Y con esta es la última y termino. Siempre recuerda que la letra por sí sola no hace que retengas y vivas la palabra. O sea, la letra mata, el espíritu vivifica. Te puedes saber muchos versículos bíblicos, puedes saber muchísimo de Biblia. Yo conozco gente que sabe un montonón. Pues si tú no sabías, nada más como comentario, hay licenciados en teología de muchas universidades del mundo que no creen en Dios. Lo que te quiero decir es que andar en el Espíritu no es un comportamiento, no es una forma de vestir, no es una forma de hablar, no es una forma de actuar. Andar en el Espíritu es responder en automático a la voz del Espíritu cuando Él te está diciendo y cuando Él te está hablando y cuando Él está diciendo, hey, haz esto. Eso es andar en el Espíritu. No es un esfuerzo humano, no es un esfuerzo de decir, ay, tengo que hacer esto, ay, Señor, voy a orar para que me des fuerzas para yo poder hacer esto, porque, o sea, no es un autoconvencimiento, no es echarte tu coco watch tú solo así de, Señor, yo en el nombre de Jesús, brother, es responder automático. Esa es la vida del Espíritu, es a donde Dios nos quiere llevar. Por eso, ¿qué es la oración? La oración no es otra cosa más que decirle a Dios, Dios, convénceme de lo que tengo que hacer. Ya sé lo que voy a hacer. Me cuesta trabajo. Hay una ley en nuestro cuerpo que es la ley del pecado en nuestra carne. Y Pablo lo decía, miserable de mí, hago lo que no quiero. Y todos tenemos esa lucha, o sea, no eres el único, todos la tenemos. Pero también está la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y por eso Pablo nos dice, anden en el Espíritu. Si ustedes se ponen a andar en hacer las cosas que vienen de parte de Dios para su vida, no van a tener chance de satisfacer los deseos de la carne. Se van a andar tan ocupados que no van a tener chance de hacer esto otro. Pero como no conocemos el diseño, ignoramos, ¿se acuerdan el domingo pasado? Los fundamentos. ¿Qué hacemos? Nos autoinventamos y no sabemos qué es andar en el Espíritu. Creemos que andar en el Espíritu es como les dije al principio, las definiciones que nos dieron. Y no estoy diciendo que lo que dicen o lo que leí al principio está mal, que obedecer al Señor y en amor y todo. Sí, pero la raíz ¿cuál es? Ese es el punto. La raíz es, ¿estoy respondiendo en automático por la vida del Espíritu o estoy respondiendo para que los demás vean que sí soy un buen cristiano? Por eso, Señor, pero si en tu nombre hicimos esto, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque el origen no era el correcto. No es una respuesta en automático a la vida del Espíritu, sino es una respuesta a la vida religiosa, a las tradiciones. Mucha gente vive y la ves y tú dices, wow, pero es porque se lo impusieron de manera artesanal y de manera folclórica, o es porque es el Espíritu de Dios que realmente está controlando tu vida. Ese es el punto. ¿Sí está quedando claro? Sí. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, vamos a ponernos de pie.